Hola a todos, yo soy la doctora Vázquez del CEFAM de Tirúa. Vengo muy contenta en esta ocasión a traerles un video porque por fin vemos una luz de esperanza al final del túnel para que se acabe la pandemia. Por fin vemos una forma de hacerle frente al coronavirus y esta es la vacunación. Apenas nos lleguen las dosis de vacunas vamos a empezar con toda la campaña de vacunación y les traigo este video para los más indecisos, para los que tienen dudas, cómo funciona la vacuna, si es que realmente es tan segura. Porque mucho se ha especulado si es que sirve para los adultos mayores o no, si es que, etc. Y hay muchos términos técnicos respecto a las fases de las vacunas. Esa vacuna está en fase 1, en fase 3, la vacuna china, la estadounidense. Así es que, para hacerlo todo un poco más claro, les traje este video. Si es que quedan con dudas, por favor, en el video original me mandan sus preguntas, yo misma las voy a estar contestando. Y vamos a empezar hablando de un tema muy general, que es la inmunidad. Porque para entender cómo funcionan las vacunas necesitamos entender qué es la inmunidad. La inmunidad es un sistema organizado de defensa que tiene el cuerpo para protegernos frente a agentes externos que no conocemos y que son potencialmente dañinos para nuestro cuerpo, como los virus y bacterias. Por lo tanto, el cuerpo trata de defendernos de estos para que no nos causen enfermedades. Ahora bien, hay dos tipos de inmunidad. Está la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y aquí se empieza a poner un poco difícil la cosa. Pero la inmunidad innata se refiere a todo aquello con lo que venimos de fábrica para defendernos de alguna enfermedad. ¿Sí? Tenemos las células de defensa del cuerpo, pero esas no son las únicas que libran la batalla. La batalla se libra en muchas partes. Por ejemplo, tenemos la piel, que evita que los gérmenes ingresen directamente a nuestro cuerpo, o tenemos los pelitos de la nariz, que ayudan a que los virus respiratorios no entren de plano a la vía respiratoria. Y entonces todas estas cosas nos defienden de por sí. Mientras que la inmunidad adaptativa es como un sistema de inteligencia que tiene el cuerpo. Cada vez que conoce una enfermedad, dice, yo a ti te conozco, yo sé cómo hacerte frente. A ver, voy a dar este ejemplo a ver si queda un poquito más claro. Por ejemplo, yo soy una gran enemiga de los zancudos. Entonces, cuando llegan los zancudos, trato de espantarlos, de incluso aplastarlos, o, más sencillo, cierro las ventanas más temprano para que no entren a mi casa y no me piquen. Ahora bien, todas esas cosas serían una respuesta innata, ¿sí? Como cosas que yo ya tengo en la casa como para poder defenderme o mis mismas manos para poder defenderme. Pero cuando ya vinieron una vez, yo voy a comprar repelente. Eso se demora, claro, porque tengo que salir a comprar, pero la próxima vez que vengan los zancudos, entonces yo voy a tener mi repelente a mano para poder echarlos. Eso es la inmunidad adaptativa. Yo ya sé que están, sé cómo defenderme de ellos y se podría decir entonces que estoy inmune contra los zancudos, porque cada vez que vengan voy a tener mi repelente. Ahora hay enfermedades que generan una muy buena respuesta inmune, por ejemplo, la peste cristal o varicela. ¿Sí? Cuando alguien ya tuvo varicela una vez en la vida, no la vuelve a presentar, por eso no nos da lo mismo si es que un hermano tiene varicela y el otro ya la tuvo, no nos preocupamos porque sabemos que no le va a volver a dar. Y a los adultos lo mismo, ¿sí? Por eso da como una sola vez en la vida y en la infancia. Ahora, si alguien no se ha contagiado la varicela y hay un niño con varicela, obviamente se va a contagiar porque no tiene inmunidad contra la enfermedad. Ahora bien, ojalá que con el COVID fuera tan fácil, pero no lo es, porque nos vino a poner un problema el COVID porque la inmunidad que causa es bastante corta. Entonces sabemos que una persona que ya se enfermó de COVID se puede volver a enfermar en 3 meses, o sea, genera una inmunidad cortita, como de 3 meses solamente. Por eso no se podía formar esa llamada inmunidad de rebaño, y aquí viene otro término. La inmunidad de rebaño se refiere a que cuando muchas personas o la mayoría de las personas ya contrajo el virus y tiene inmunidad contra él, entonces tiene defensas y actúa como un cortafuego. O sea que si hay una persona que ya tuvo la enfermedad, entonces esa persona ya no es capaz de contagiar y de esa manera protege a los individuos que nunca han padecido la enfermedad. Pero bueno, como uno se podía volver a contagiar cada 3 meses, entonces no iba a funcionar. Por lo tanto, la inmunidad de rebaño sería el fin al virus y para eso tendríamos que enfermarnos todos, pero ya nos dimos cuenta que no va a servir, por lo tanto nos queda una sola alternativa y esas son las vacunas. ¿Pero cómo funcionan las vacunas? Aquí les cuento. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas le enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así, cuando éste aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna. Te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo
a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir un virus, este no tiene a dónde ir. Esto reduce la propagación y al vacunarnos detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de la pandemia. Uno le puede criticar muchas cosas al sistema de salud chileno, pero una cosa que uno no puede desconocer es que somos pioneros en plan de vacunación. No solo por la amplia variedad de vacunas que se ofrecen, sino que además son gratis y para toda la población sin distinción. Por lo tanto, somos pioneros a nivel latinoamericano. Estamos en vías de erradicación de muchas enfermedades que antes se veían muchísimo, que mataban sobre todo niños y que ahora ya prácticamente no vemos. Por ejemplo, la polio o la viruela en el tiempo del 1800 o el tétano, el sarampión, la tosferina. Aquí les traigo un gráfico de cómo era Chile y los casos brutales de sarampión que nos aquejaban antes de 1990. Una vez que se empezó la vacunación con la vacuna 3 vírica, que está aquí, fíjense, en la flechita amarilla, disminuyeron drásticamente los casos de sarampión y es una enfermedad que prácticamente no existe. Ya han habido 2 casos en los últimos 10 años y estos casos ni siquiera eran chilenos, sino que vinieron del extranjero. Así que las vacunas sonaban como una idea maravillosa para terminar con el COVID, pero surgen ciertas suspicacias, porque ¿cómo tan rápido una vacuna? Bueno, es porque todo se ha hecho muy rápido para tratar de parar la pandemia lo antes posible y porque los laboratorios obviamente pusieron todos sus recursos en investigación en eso, porque el primero que sacara una vacuna se iba a ser muy rico, iba a ganar muchas lucas porque todos los países le iban a querer comprar la vacuna. Por eso todos se abocaron en esa tarea y pusieron a todos los científicos y investigadores de sus laboratorios a hacer eso. Y no solo eso, sino que las agencias internacionales, que es donde se demoran muchos años las vacunas y quedan ahí mucho tiempo estancadas, las agencias internacionales que como que dejan que se empiezan a probar las vacunas en humanos, fueron mucho más flexibles y dijeron sí, lo antes posible. Y entonces las campañas de vacunación empezaron mucho antes y las pruebas se agilizaron de esa manera. Así es como el ISP o Instituto de Salud Pública, que es la institución chilena que se encarga de asegurar la seguridad de las cosas que se ocupan aquí, ya sean vacunas, medicamentos, etc. La seguridad de la población chilena de los compuestos. Y es una institución bastante mañosa por lo demás, no acepta cualquier cosa. Así que nos han aceptado 3 vacunas, que es la Pfizer, BioNTech, la Sinovac y la AstraZeneca. Estoy segura que la han escuchado porque aparecen estos nombres en todos los matinales, pero les quiero contar más o menos de qué se trata cada vacuna porque han habido ciertas polémicas, que con uno sí, con la otra no, que la China y que no sé qué. Bien, aquí les traigo cómo funcionan las vacunas. La Pfizer-BioNTech. Pfizer es el laboratorio, que es un laboratorio estadounidense, y la vacuna se llama BioNTech. Son 2 dosis de vacunas, luego de la primera dosis a los 21 días se pone la segunda, tiene un 95% de efectividad y esta es la vacuna que era conocida porque necesitaba estar a una temperatura muy baja, menos 70 grados Celsius, lo cual es una locura para trasladar y mover la vacuna porque se puede perder el principio activo porque no se mantienen las cadenas de frío. La vacuna es muy buena, provoca un 95% de efectividad y la verdad de las cosas es que en Estados Unidos ha tenido una muy buena respuesta y la gente hace la enfermedad asintomática, ¿sí? Igual pueden ser contagiantes, por lo tanto igual tienen que seguir ocupando la mascarilla y la distancia social durante un tiempo mientras formemos la inmunidad de rebaño para todo el mundo, pero la enfermedad es totalmente asintomática en el 95% de los casos, o sea, una maravilla. El problema de esta, claro, es este problema de la temperatura a la que se tiene que mantener, ¿sí? La otra vacuna es la Sinovac o el laboratorio Sinovac, que es un laboratorio chino. La vacuna se llama CoronaVac. Esta es la que nosotros vamos a estar poniendo acá en Tirúa. También son 2 dosis. Luego de la primera dosis, a los 28 días se repite la dosis. Y tiene un 78% de efectividad. O sea, es un poco menos efectiva, bastante menos efectiva que la Pfizer, ¿sí? Y por eso había gente que no se quería vacunar con esta vacuna china y se quería vacunar obviamente con la Pfizer, que tenía un 95% de efectividad. Sin embargo, es un 78% de efectividad para todos los casos.
pero tiene un 98% de efectividad para casos graves. O sea que ponerse la vacuna Coronavac asegura que uno no se va a morir por COVID, que uno no se va a hospitalizar por COVID, sino que probablemente va a tener una gripe pero leve. Puede hacer la enfermedad pero de una manera leve. Asegura no tener síntomas graves y en un 78% de los casos no tener ningún síntoma. Y por último, tenemos la última aceptada, que es la vacuna AstraZeneca, que son 2 dosis. Ya se pone igual que la Sinovac a los 28 días la segunda dosis, y esta tiene un 70% de efectividad general. Ya no, tanto para casos leves a graves. Ahora, las 3 causan inmunidad de forma diferente. No quiero entrar en mucho detalle de esto porque es una cosa como muy técnica, pero la Pfizer ocupa un sistema muy moderno en el cual como que engaña al cuerpo para que genere una proteína parecida a la del virus, y de esa manera el cuerpo puede reconocerla y luego generar la inmunidad contra la enfermedad. Mientras que la Coronavac es una especie como de... como que hubieran apaleado al virus y lo hubieran matado antes de entrar al cuerpo, pero todavía se puede reconocer, ¿sí? Por lo tanto, lo que hace la Coronavac es que no puede causar la enfermedad, pero sí puede causar la inmunidad en el cuerpo, que es como funcionan varias vacunas de las que ya nos ponemos. De hecho, así funciona la vacuna de la influenza, por ejemplo. Y por último, la AstraZeneca es otra forma en la cual como que sacan el núcleo del virus y lo ponen en otro bicho, cosa que ninguno de los dos pueda provocar enfermedad, pero que sí se pueda generar la respuesta inmune, ¿sí? Pero actúan en el fondo de maneras distintas, pero todas generan inmunidad. ¿Qué pacientes no se pueden poner la vacuna o hay que tener precauciones especiales con ellos? Bueno, aquellos que ocupen medicamentos que bajan el sistema inmune. Por ejemplo, los voy a nombrar. Si ustedes no lo han escuchado, quiere decir que no lo ocupan. Por ejemplo, la prednisona, el metotrexato, la ciclosporina, la hidroxicloroquina, etc. Esos son medicamentos, en general no se usan mucho, pero son ciertas enfermedades las que sí tienen que ocuparlo. Esos pacientes tienen que avisarnos que ocupan estos medicamentos de manera crónica, o sea, todos los días, y que no se puede poner la vacuna. Otros son aquellos pacientes que no tienen plaquetas, que son las células de coagulación de la sangre, o que tienen problemas que no pueden coagular, ¿ya? Esto no incluye a los diabéticos, así que no tiene nada que ver. Si usted, por ejemplo, le tuvieron que amputar un pie o algo así, no tiene nada que ver con eso. Ya el problema de coagulación es otro y tampoco tiene que ver con los medicamentos anticoagulantes, así que esas personas se pueden poner sin miedo a la vacuna. Las personas que tengan epilepsia y que sigan convulsionando, que no tengan un buen tratamiento, ya que la epilepsia en el fondo mal controlada. El síndrome de Guillain-Barré, personas que lo hayan tenido, tampoco se pueden vacunar. Que es una enfermedad por la cual uno pierde la movilidad de abajo hacia arriba, desde los pies hacia arriba se pierde la movilidad. Ese es el Guillain-Barré. Y embarazo y lactancia, la verdad de las cosas es que no es una contraindicación, pero no hay muchos estudios hechos en pacientes con embarazo y lactancia. No se alcanzó una cantidad de personas vacunadas como para poder asegurar la seguridad de la vacuna, por lo tanto esas personas tampoco se van a vacunar en esta ocasión. Por último, si buscan en Google, sí van a encontrar que fallecieron pacientes en el uso de la vacuna. Hay una paciente peruana que falleció en el estudio, pero cuando uno hace un estudio hay un grupo que se vacuna y otro que no. Ella justo quedó al azar en el grupo que no se vacunaba y en el fondo falleció de coronavirus. Mientras que hay 2 casos en el Reino Unido de pacientes que tuvieron anafilaxis, o sea, como un shock por una alergia severa, por el uso de la vacuna Pfizer. Estas 2 personas tenían antecedentes de reacción alérgica grave a otras vacunas y esta es la razón por la cual mantenemos a las personas en observación 30 minutos después de la colocación de la vacuna, ¿sí? Pero si usted se puso la vacuna de la influenza, entonces no debería tener ningún problema en colocarse esta vacuna. Si usted es alérgico al maní, a los mariscos, al pescado, a los frutos secos, no tiene nada que ver, la vacuna no tiene esos excipientes, así es que no se mezclan las alergias, es tener alergia específicamente a un componente de la vacuna. ¿Y qué reacciones adversas puede tener la vacuna? Son varias las reacciones adversas que puede tener la vacuna, eso es verdad.
Sí, pero son todas leves. La mayor efecto adverso, lo que más se ha reportado es dolor en el sitio de punción, o sea, dolor donde a uno le inyectaron la vacuna, como que duele, uno siente el brazo un poco pesado. Le pasa a 1 de cada 10 personas que se vacunan. Aparte puede haber dolor de cabeza, puede haber fiebre incluso 2 días que baja con paracetamol o con ibuprofeno, y mialgias o dolor de cuerpo. En el fondo todo esto es porque el sistema inmune está funcionando a full y está tratando de generar inmunidad y entonces nos dan como algunos síntomas, ¿sí? Pero van a ser leves y no van a durar más de 2 días. De todas formas, si usted se va a vacunar, que eso espero, le vamos a dejar un número de teléfono para que nos puedan mandar un mensaje o nos puedan llamar para contarnos si es que tuvieron algún síntoma después de la vacunación, les salió una pintita en algún lado, no sé, o les dolió la cabeza, nos avisan y de esa manera nosotros también vamos a vigilar cómo funciona la vacuna en la población de Tirúa y qué tantos síntomas o reacciones adversas puede causar en la población de Tirúa. Y si bien esta es la luz de esperanza al final del túnel para el término de la pandemia y para que podamos desconfinarnos, esto no es de corto plazo, muy por el contrario, esta es una larga tarea que se nos viene. Primero, para poder generar la inmunidad de rebaño necesitamos vacunar aproximadamente el 80% de la población. Segundo, uno no es inmune hasta 1 o 2 semanas después de haberse puesto la segunda dosis de la vacuna. Con una sola dosis todavía uno no es inmune, así que hay que ponerse las 2 dosis, es decir, la primera dosis y luego a los 28 días la siguiente, y esperar al menos 2 semanas para generar la inmunidad. Pero acuérdense que uno es inmune y va a ser la enfermedad asintomática, por lo tanto va a seguir contagiando. Eso quiere decir que hasta que logremos que el 80% de la población se vacune, vamos a tener que seguir usando mascarilla, distancia social, lavado de manos y todas las cosas que hemos aprendido durante este tiempo. Gracias por ver y compartir este video y estoy atenta a sus dudas, a sus comentarios. Espero poder resolver sus preguntas.